Siguiendo con un primer video tutorial que ya se hizo anteriormente a este, en donde expliqué el cálculo del TIR con y sin la inflación, el método de la tasa interna de rendimiento con y sin la inflación. Procedo ahora a explicar en donde calculamos el valor actual neto con y sin inflación. Entonces, pero principalmente, ¿cuál sería mi objetivo de explicar en este punto, en este video, en este segundo video tutorial? De una serie de algunos de ellos relacionados con este tema, métodos de Van y TIR con y sin inflación. Trato de explicar cómo debes de calcular este tema para que no cometer errores de duplicar datos y entonces llegar a resultados incoherentes en estos. La trema deberá ser entonces deberá de ser calculada de una manera correcta. ¿Para qué? Para que estos resultados, sin considerar la inflación y considerándola, no sean lo mismo. Estos tendrían que ser iguales, estos valores. Sí, bueno, entonces vamos a ello, vamos a explicarlo con números, nuevamente números sencillos para que quede mejor entendido. Mira, aquí vamos a poner un 10% de inflación y un 10% de costo de oportunidad del capital. Se supone que la tasa de rendimiento mínima exigida por cualquier inversionista debería llevar al menos estos dos elementos: que te pague la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del desembolso inicial, ¿verdad?, del desembolso capitalizable que se haya hecho en el punto cero de la vida del proyecto de inversión, y que también pague el riesgo inherente a ese proyecto. Entonces este riesgo vamos a considerarlo aquí de un 10. Se supone que es una suma, en teoría es una suma, o sea, 10, pero no es 10 más 10. Aquí no debe de ser, con un 20% no, y lo vamos a comprobar que no nos da lo mismo. Entonces, ¿cómo tienes que hacer este cálculo? Bien, entonces, para calcular el valor actual neto de estos flujos, que estos son datos, que ya los tenemos aquí, para calcular el valor actual, lo único que vamos a pedir es lo único que vamos a solicitar de aquí es el asistente de funciones, ¿verdad?, de valor actual. Los traeremos los valores actuales, sumaremos entonces, ¿verdad?, calcularemos la sumatoria de esos valores actuales, y por supuesto que esa sumatoria nos va a ser igual al valor actual neto. Y como les digo, pues si lo hicimos bien, esto deberá de ser equivalente. Bien, entonces vamos a ello. Mira, entonces tenemos los flujos en este primer flujo monetario. Son los datos tal cual, datos corrientes, tal cual como nos arroja el proyecto, los flujos estimados de efectivo, esperados de efectivo. Aquí lo único que hacemos es inflarlo. Entonces aquí inflamos, mira, un 30 dentro de un año, 30 nos significarán a un 10% de incremento, 30 por 1.1, 30 sería el 3, entonces por lo tanto serían 33. Y a 2 años, pues eso otra vez por el 10% y por el 10%, y lo vas acumulando. Entonces esto pues no tiene más explicación. Aquí tienes una fórmula de cómo lo puedes hacer. Sin embargo, no es más que ya sea elevar el 30 aquí a la 1.1, luego a la 1.1 al cuadrado, a la 1.1 al cubo, o bien ir incrementando un 10% cada uno de ellos, y aquí tendrías entonces el incremento del 10, un incremento geométrico del 10% en cada uno de ellos. Vamos entonces al cálculo del valor actual. El cálculo del valor actual, fíjate, veamos esto. Entonces aquí valor actual, vamos a pedirlo, aquí está, que se encuentra, y le decimos qué tasa, pues esta, ¿no? Vamos a poner esta tasa, con qué número de periodo se corresponda en cada caso. La tasa la voy a dejar anclada para que esta no me la mueva al llenar hacia abajo.
no hay pago, puesto que no hay anualidades. Lo único que tendremos serían valores futuros, que en este caso sería este el primero, y así sucesivamente. Entonces lleno hacia abajo, sumo este valor y tendré entonces el valor actual de 1372. Si hago bien el cálculo de la trema, si lo hacemos bien, tendría que ser entonces igual a este, ¿verdad? Entonces yo ya he hecho esto acá. Voy a copiarme esta fórmula. Voy a copiarme esta fórmula acá. Aquí lo tengo. Lo único que tendría que cambiar aquí sería esta, ¿no? A ver, creo que esto ya no me va a resultar porque me va a mover. Bueno, veamos acá. Este sería este. Y lo dejamos anclado. Luego está considerando, sí, por supuesto está bien, porque está considerando aquí H10, que sería este. Entonces estamos acá bien. Tenemos 100. Llenamos hacia abajo. Y esos serían los valores. En este caso, como no hay tasa de interés, pues claro, la sumatoria sin tasa de interés, el valor actual neto es la sumatoria algebraica de los flujos futuros esperados. En este caso, pues 101, lo cual que sucede al estar incrementando esto, ¿verdad? Si nosotros atendemos al concepto literal, así como dice que la trema será igual a la inflación más el costo de oportunidad, nosotros diríamos entonces aquí, pues muy fácil, esto sería 20%, 10 más 10, entonces nos pondríamos aquí un 20, y mira, esto no fue equivalente a esto, por lo tanto aquí tendrías un error considerable. Entonces esto no es correcto. ¿Cómo vas a hacer este cálculo? Muy sencillo. Sin embargo, si no lo sabías, bueno, pues entonces aquí está una buena oportunidad en este video, y eso es lo que espero que lo apliques y ya lo aprendas para que no tengas este tipo de problemas. Lo que vas a hacer es 1 más la tasa de la inflación por 1 más el costo de oportunidad, o al revés, que es lo mismo en este caso, menos el 1, ¿verdad? Y entonces tú tienes aquí un 21% y mira, sorpresa, 1372 con 1372. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí, sí la hay. Mira, podrías poner que al último es lo mismo, lo pongo por si acaso lo ves y tienes alguna confusión, etcétera. Entonces, bueno, pudiera ser el caso, porque no, entonces sería este más hasta ahí, pero ¿qué pasa? Hay que multiplicar este por este, y entonces aquí también vas a tener tú un 21, y entonces lo mismo. De esta manera te ahorras ese problema. Entonces, siguiendo con la pregunta que había dejado de tarea en el video anterior, en donde expliqué un modelito muy parecido a este, una plantilla de Excel muy parecida a esta, donde decía que el cálculo de la TIR con y sin inflación, ¿cómo debieras hacer para evaluar un proyecto de inversión? ¿Consideras o no la inflación? Si lo vas a considerar, ¿qué harías? Si no, ¿qué no harías? Etcétera. Entonces, pues espero que te sirva este video tutorial para este tipo de ejercicios, los cuales están hechos sencillos para que tú los extrapoles a tus casos ya prácticos de tu trabajo o de tus años. Gracias. Change your heart if you would only change your mind instead of slaying.